Amén. Y su terminación en la escritura dice que no hubo un hombre tan poderoso que hiciera tantas cosas maravillosas y gloriosas y extraordinarias como ese hombre llamado Moisés. Y él habla estas palabras y dice en Deuteronomio capítulo 1 verso 8, hablándole al pueblo de Israel cuando salió del cautiverio, ¿verdad?, de Egipto. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría a ellos, ¿y a quién más? Y a sus descendencias después de ellos. Vamos al capítulo 2, verso 24. ¿Qué dice? Dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Alabado seas Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Anteriormente, puede sentarse, hermanos. Anteriormente, hermanos, las cosas fueron diferentes desde el principio, ¿verdad? Dios al primer hombre que Él creó, le dio todos los privilegios, le dio lo mejor el Señor cuando lo formó. Dice la Biblia que lo llamó Señor de la creación y le dio tal dominio para que señorease sobre todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Pero lamentablemente falló, ¿verdad? Y como consecuencia de haber tenido todo a la mano, él podía tener un deleite glorioso ahí donde Dios lo había puesto, y podía haber sido las cosas mejores si él se hubiera sujetado a lo que Dios le había mostrado, a lo que Dios le había hablado en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, si no lo tocaba. Aleluya. Él podía estar eternamente, y a lo mejor, ¿verdad?, las cosas hubieran sido diferentes. Pero lamentablemente su desobediencia nos trajo grandes consecuencias, hermano. La desobediencia de ese hombre trajo mucho daño, ¿verdad? Dice que aún la tierra dejó de dar su fuerza. Y usted conoce la historia, ¿verdad?, que hasta la fecha las consecuencias no paran. Siguen y siguen y siguen. Y cada día son peores. Porque la misma palabra dice de que se introdujo la maldad, iba a acrecentar a pasos agigantados, hermano, todo esto. Amén. Todavía aún falta cosas más fuertes que están por suceder, que esperemos que el Señor no nos permita pasarlas, porque a lo mejor muchos de nosotros no las soportaríamos. Aleluya. La verdad, que a veces un mal gesto, hermanos, ¿verdad?, nos incomoda. La verdad, siendo sinceros, somos humanos. No nos vamos a creer super espirituales. A veces hay cosas que nos hieren y nos hacen batallar como personas y como hermanos también, ¿verdad? Pero fíjese
ahora aquí, ya esta parte de la Biblia, ya para poder obtener lo que Dios tenía preparado para ese mismo pueblo que sacó de aquel cautiverio de Egipto, dice la palabra del Señor que Dios había pactado con Abraham, ¿verdad? Con Isaac y con Jacob. En cada uno Dios se manifestó. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, ¿qué dijo? Una nación grande, ¿verdad? Y a Isaac también se le manifestó diciéndole lo mismo, ¿verdad? Y por siguiente lo hizo con Jacob. Amén. ¿Verdad? Cuando Dios se le manifestó en un sueño y le dijo: ¿sabes qué? A ti y a tu descendencia daré esta tierra, ¿verdad? Amén. Pero para poder conquistar esa tierra se tenía que pelear. La lucha era cuerpo a cuerpo. Amén. Amén. Sí, el mismo Moisés les está diciendo a ellos: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey Hesbón amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Muchos de nosotros conocemos la historia bíblica, ¿verdad? En el proceso de la salida del pueblo de Dios de aquel cautiverio que duró 430 años, ¿verdad? Porque así Dios lo destinó. Pero Dios lo sacó a través de Moisés, como con brazo fuerte, amén, con manifestaciones gloriosas, con cosas maravillosas que nunca se habían visto, hermanos. Amén. ¿Verdad? Aquel rey no quería dejarlos ir libre. ¿Por qué? Porque le servían. Eran sus esclavos, hermano. Amén. Si lo miramos ahora en estos tiempos de la gente que no tiene el conocimiento de Dios, no es fácil salir del hoyo donde se meten. Amén. ¿Verdad? No es fácil. Amén. Solamente Dios los puede ayudar y los puede libertar. De ahí no hay nadie quien salve, dice la Biblia. Solo Dios. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que aquí la palabra del Señor le está diciendo lo que tienen que hacer. Pero lamentablemente, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Dice la Biblia que desde que esta generación que salió con Moisés, con Aarón y con todo el pueblo, dice, aleluya, que divagaron más de 40 años y nunca pudieron llegar hasta este lugar. Amén. Nunca. Porque siempre estuvieron lidiando Moisés con ellos. Porque nunca le creyeron a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Así es que dice la Biblia, hermanos, escúchelo, que anduvieron, Moisés les dijo a ellos: salgan y peleen. Y cuando Moisés los manda a explorar la tierra que Dios les estaba proveyendo, que Dios les estaba dando, hermanos, cuando Moisés le dice que vayan y revisen de qué manera está